Bueno, vamos a comenzar porque ya es la hora, por respeto a los que están. Si bien no se ha subido la clase número 7, no sé por qué, pero ya está elaborada hace algún tiempo, ¿sí? Más o menos, quizás se le hagan algunas modificaciones, pero más o menos es la clase que vamos a compartir. Y al último vamos a tener preguntas a ver si alguno tiene dudas con clases anteriores o con esta. Pero aunque esta pueden ir, digamos, interrumpiendo, ¿sí? Para preguntar. Así que vamos a compartir la clase número 7. Bien. La clase número 7 de instalación de gas dice los contenidos: cálculos de calor necesario, entre paréntesis, kilocalorías horas, en locales a calefaccionar para lograr una temperatura confort. Otro punto es fijación de artefactos según el reglamento y las indicaciones del fabricante. Y el tercero es consumo de gas de los artefactos. Bien, la clase 6 terminó con la actividad de que ustedes tenían que colocar en cada local, entiéndase por local, dormitorio, comedor, baño, etcétera, el artefacto que ustedes iban a calefaccionar, ¿sí? Ahí dice la introducción, la clase número 6 finalizó con la ubicación de los diferentes artefactos, cocina, calentadores de agua, calefactor, etcétera, en los diferentes locales, cocina, lavadero, baño, dormitorio, etcétera. En la presente clase daremos una continuidad a la temática, seleccionando y dimensionando los artefactos que deben entregar calor a los ambientes, temperatura confort, artefactos para calentar agua de consumo sanitario y artefactos de cocción de alimentos. El consumo del combustible, gas natural, como así también su fijación a piso y pared según reglamento vigente. Bueno, es algo muy importante, digamos, cuando nosotros proyectamos una vivienda, por ejemplo, ¿sí? Que es lo más popular que vamos a proyectar. Trabajar con los planos de arquitectura, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí están o deberían estar los muebles, ¿sí? El plano de arquitectura con los amoblamientos para ver dónde vamos a ubicar los artefactos. Porque si yo el dormitorio lo presento sin las camas, sin la mesita de luz y sin el placar, y yo proyecto, buenos días preceptora, si yo proyecto el calorama en donde va a ir el placar, entonces voy a tener un problema, voy a tener cuando vaya a instalar el placar, me voy a encontrar con que ahí el gasista dejó la boca para instalar un calorama. Entonces yo le voy a decir al gasista, ¿pero qué me hiciste? Me colocaste el calorama en donde va el placar, y me va a decir, no, pero en el plano está acá. O sea que es muy interesante, es importante, digamos, proyectar los artefactos con el plano de arquitectura, con amoblamiento, con los muebles de cocina, con los artefactos del baño, o sea, buscarle el lugar físico donde no me va a, digamos, a interrumpir o afectar otra función de ese lugar físico que yo tengo en la vivienda, ¿sí? Acuérdense que la vivienda, el costo es por metro cuadrado, así que cada metro cuadrado usted lo tiene que cuidar y darle la utilidad, darle una función. No puedo desperdiciar metros cuadrados cubiertos así por así nomás, ¿sí? O la obra está rompiendo, poniendo allá, entonces eso es muy importante. ¿Dónde voy a ubicar los artefactos? Y se hace con el plano de arquitectura, con el amoblamiento.
Lo que vamos a ver ahora es qué grande, qué potencia va a tener cada artefacto. Si yo tengo una familia de tres papá, mamá y un hijo o hija, no sé, no le voy a recomendar una cocina de 4 hornallas, de 6 hornallas, perdón, y un horno doble. Si ahora quieren ellos poner, bueno, pero también yo tengo que saber dimensionar para indicarle, ¿sí? Para asesorarlo, porque nosotros somos los profesionales en esa rama, qué artefacto va a llevar, ¿sí? Sobre todo, estoy pensando en los caloramas, por ejemplo, en los calefactores de cada ambiente. No puedo decir, bueno, ¿qué calorama pongo acá? Y no, mira, más o menos poner uno de 6.000, o 9.000, o 3.000, ¿sí? La otra vez me pasó en unos departamentos que el propietario decía, no, pero es muy grande, yo con uno más chico creo que va a andar. Bueno, porque valen menos. Le digo, bueno, vamos, yo te he recomendado estos. ¿Por qué te he recomendado esto? Bueno, porque este cálculo que hago, entonces vos tenés que colocar uno de, suponete, 4.000 calorías. No, yo creo poner uno de 3.000. No, no te conviene. Si querés podés poner lo que quieras, ¿sí? El tema es que cuando en invierno haga 10 grados bajo cero afuera y el que viva coloque al máximo el calorama, porque siente frío, y va a seguir sintiendo frío, porque el equipo es chico, no da las calorías necesarias para que esa persona tenga lo que nosotros llamamos como temperatura confort. ¿Sí? ¿Saben lo que es la temperatura confort? Sí, profe. A ver, dígame qué es la temperatura confort. Una temperatura donde no te sientas ni con mucho frío o con mucho calor, donde te sientas bien, como normal. Muy bien, muy bien. Esa es la definición. La temperatura confort es una temperatura donde yo no siento ni frío ni calor. ¿Sí? ¿Y cuántos grados es esa temperatura? ¿Cuántos grados será? Puede ser alrededor de 20, por ahí. Sí, bueno, acá fíjate en el 2B dice la temperatura confort es una temperatura ambiente calculada en 24 grados centígrados. Esto produce una sensación de bienestar, la persona no siente frío, brusca pérdida de calor, ese es el frío, el chucho de frío que sentimos cuando el cuerpo está, digamos, exudando o perdiendo mucho calor de repente, entonces ese es el chucho de frío que tenemos. Ni siente exceso de calor o transpiración, ¿no? Se dé calor para regular la temperatura interior, ¿no? ¿Qué temperatura interior tenemos nosotros? De 36 grados. Es 36 grados, 37 grados. Si una persona adulta tiene 37 grados. Por eso cuando tenemos 38 grados ya tenemos fiebre, ¿sí? Entonces, fíjense, dentro de nuestra vivienda van a vivir seres humanos, ¿sí? Como ponemos por ahí. Y esos seres humanos tienen sentimientos. Entre los sentimientos que tienen es sentir frío, que es un sentimiento, ¿sí? Una sensación. O sentir calor. Entonces los artefactos que nosotros coloquemos tienen que satisfacer, digamos, tienen que producir o entregar calor al ambiente para que esa persona logre una temperatura confort. ¿Sí? Ahora otra pregunta, sí que no está acá en el trabajo, pero para que nosotros vayamos reflexionando. ¿Por qué el calorama en invierno siempre lo tengo prendido? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre tiene que estar prendido en invierno? Porque si no se Porque pone el ambiente se frío. apaga.
¿Cómo? Por eso que dijo que el que se apaga, o porque si no empieza a hacer mucho frío dentro de la casa. ¿Pero por qué tiene que estar todo el día prendido? Porque afuera hace frío y si nosotros apagamos el calefactor, ese frío viene adentro de la casa. Bueno, bien, ahora vamos a responder como técnicos, ¿sí? Afuera no hace frío. Afuera hace una temperatura de menos 10 grados, que es calor. Por más que sea menos 10 grados centígrados, es calor, porque el termómetro a vos te mide calor, no te mide frío. Lo que pasa es que con 10 grados bajo cero tenemos una sensación de frío, ¿sí? Y si estamos desabrigados, tenemos una sensación de, vamos a morir por hipotermia si yo salgo en pantalón corto afuera. Pero ¿por qué tiene que estar constantemente la casa en invierno con el calorama, con la calefacción? ¿Dónde se va el calor que genera ese artefacto? Hola. No sé, profe. Es que si vos apagás el calefactor en invierno, te morís de frío. Sí, bueno, pero ahora, como técnico, te pregunto yo, ¿sí? Vos me tenés que fundamentar técnicamente, ¿sí? Usted tiene que fundamentar esto técnicamente. Porque los materiales que yo uso en la construcción son conductores de calor y ese calor se pierde. Si ese calor toma contacto con los materiales, con la pared, el piso, el techo, y como afuera hay una temperatura menor a la de adentro, entonces hay una pérdida de calor, ¿sí? Hay una pérdida de calor. Entonces, eso tengo que tener en claro yo. Y para eso hago un ejemplo propio. ¿Por qué yo me abrigo en invierno, me pongo camperas y ropa y pullover? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para evitar qué? Que nuestro cuerpo pierda ese calor. Muy bien, esa es la respuesta técnica, ¿sí? Yo me abrigo en el invierno no para no tener frío, porque esa es una sensación, porque va a haber un tipo con mangas cortas y decir, ¿tenés frío? No, no tengo frío. Y va, yo he visto acá gente en invierno con mangas cortas. Y el tipo dice, no, no tengo frío. Entonces el frío es una sensación. Yo me abrigo, ¿sí? Ahora tengo un saco, porque en casa trato de tener la calefacción lo más baja posible, para no perder calor, porque yo soy, adentro mío, tengo una calderita, ¿sí? Todos tenemos una caldera que produce calor para mantener mi cuerpo a 37 grados centígrados. Cuando mi caldera constantemente está produciendo calor, pierde bruscamente temperatura. ¿Por qué? Porque hay otro efecto físico que es, digamos, una ley, la ley de las masas, que dice que una masa de mayor temperatura cede calor a una de menor temperatura, ¿no? Y si afuera, ahora supóngase yo salgo afuera, hay 7 grados de temperatura y un viento fuerte, eso es lo que causa la sensación térmica, ¿sí? Dice, la temperatura es 7 grados y una sensación térmica de menos 1 grado bajo cero. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, la sensación térmica es una ecuación que hacen entre la temperatura y el viento. Entonces hay una temperatura real de 7 grados centígrados, pero hay una sensación térmica de menos 1 grado centígrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué en invierno tengo constantemente los caloramas encendidos? Porque la casa constantemente está perdiendo calor o calorías por el piso, por las paredes, por el cielo raso. Entonces, ¿qué tengo que lograr para, digamos, tener abrigadita mi casa y no gastar constantemente energía calórica que se traduce en pagar más cara la boleta de gas? Tengo que procurar abrigar a quién.
¿A quién tengo que abrigar? A la casa. Abrigar mi casa, ¿sí? Abrigar mi casa. Entonces, esa es algo que está abandonado acá, ¿sí? Que en zonas de Europa, por ejemplo de España, cuando vos haces una vivienda en una zona como esta de bajas temperaturas, te piden un K o una aislación térmica determinada. No podés no aislar tu vivienda, ¿sí? Por ejemplo, las casillas precarias que se hacen acá, ¿sí? Que como yo le decía, cuando yo vine a vivir acá, compré una casilla que no tenía ni aislación térmica. Yo le dije al que le había comprado, ¿tiene aislación? Sí, sí, se le puse nylon. Pero esa no es una aislación térmica, es una aislación hidrófuga. Entonces perdía calorías por todos lados, tenía que tener un calorama prendido todo el día, ¿sí? Estaba mal aislada. Bien, entonces, ¿por qué toda esta charla? Porque tiene que ver, no es lo mismo calcular un artefacto para una, digamos, una casilla. Acá tenemos cálculo de calorías en el ambiente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver cómo se hace el cálculo para decir al propietario, mira, en este dormitorio vos tenés que poner un calorama de 6.000 calorías o de 3.000 calorías. No se tiene que hacer a ojos. Eso hay un pequeño cálculo que es mucho más profundo que lo que estamos viendo acá. Pero esta no es una materia que nosotros vamos a ver el balance térmico. Ya van a tener otra materia que van a tocar el tema balance térmico y lo van a ver más profundamente o más minuciosamente. Pero si ustedes hacen con esto, no van a andar errados, ¿sí? Bien. Entonces, el punto 2C dice cálculo de calorías en el ambiente. Existen varios métodos, uno sencillo que no sé qué no saca, uno sencillo, punto se basa en la aislación de construcción, tabla 1, ya que es el factor primordial de pérdida de calor del ambiente multiplicado por el volumen del ambiente. ¿Mm? O sea, ¿cómo calculo yo, qué relación hay para calcular qué calorama va en un dormitorio, por ejemplo? Tiene que ver el volumen, ¿sí? ¿Y cómo calculo el volumen de un dormitorio? Acá hay un ejemplo, dormitorio 1. Este dormitorio 1 tiene un volumen de 3 metros por 3 metros por 2,40. 3 por 3 por 2,40 es 21,63 metros cúbicos, ¿sí? Valor según aislación tabla, según tabla, vengo acá, esta tabla me dice que hay 3 tipos de aislación de una vivienda. Una aislación baja es solamente cubierta de techo aislada con lana de vidrio, ¿sí? Las casillas, por ejemplo. Las casillas generalmente hechas artesanalmente, lo único que le ponen la gente por tradición es lana de vidrio en la cubierta de techo. Pero en las paredes no le ponen nada, ni en el piso tampoco. Y peor todavía si la casilla es hecha sobre trineo, ¿sí? O sea que tiene un aglomerado y abajo tiene nada. Entonces, esta casilla está bastante, su aislación es muy baja. Vamos a colocar un valor de 80 kilocalorías por hora por metro cúbico, ¿sí? Así las calorías se denominan. Esto viene de un análisis un poquito más profundo que no es la materia para que nosotros nos pongamos la lupa en esto. Pero bueno, esto surge de un estudio que ustedes lo van a ver, no sé si este año o el año que viene, en otra materia. Así que 80 kilocalorías por hora por metro cúbico surge de la experiencia, por ejemplo, de mi experiencia, en 32 años en la materia, yo he determinado esto, ¿sí? Y otros profesionales tienen otras tablitas
que surgen de la experiencia y no nos ha ido mal, ¿sí? Así que estoy transmitiendo mi experiencia acá. Una aislación media es solamente cubierta de techo aislada con lana de vidrio y vidrios termopaneles, porque muchas casas tienen vidrios simples y eso genera mucha pérdida de calor. Así que ahora tenemos que pensar en forma diferente, ¿sí? Tenemos que pensar no en que el frío entra, cerrar la ventana que el frío entra, o cerrar la puerta que entra el frío, sino pensar técnicamente que es que el calor se pierde, no que el frío entre, porque el frío es una sensación, el calor se pierde, ¿sí? Y la gente cree que hay que meter muchos caloramas y está bien calentito. No, si la casa tiene agujeros por todos lados o endijas, ¿sí? O filtraciones, que por ahí el calor se va a escapar, o está mal aislada, se va a escapar. Buenos días, profe, ¿cómo andás? Buen día, buen día. El calor se va a escapar, entonces viene a necesitar más calorías para llegar a esa sensación de confort, ¿sí? Entonces una aislación media es solamente la cubierta de techo y vidrios termopanel. Los vidrios termopanel, creo que ya hemos comentado, que esa cámara de aire produce una aislación térmica, o sea, no permite que el calor se escape tan, digamos, raudamente por cada metro cuadrado, ¿sí? 70 kilocalorías por Profe, hora por metro cúbico. Sí, escucho. eso de los vidrios termopaneles es cuando la ventana tiene 2 vidrios. Sí, cuando la ventana tiene 2 vidrios y no tiene filtraciones ese termopanel, ¿sí? Porque cuando está pinchado, así se dice, cuando está pinchado, vas a ver que va a empezar a condensar entre los 2 vidrios. Ese termopanel está formado por 2 vidrios de diferente espesor y unidos con un perfil de aluminio que tiene, generalmente le echan hay otro componente químico, pero es una sal que se llama sílica gel. ¿Viste las bolsitas esas que vienen en los artefactos electrónicos que tienen unas pelotitas, ¿sí? ¿Que saben venir? Sí, Bueno, esa es una sí. sal para absorber la humedad, ¿sí? Entonces no permite que condensen. El vidrio se tiene por dentro de esa perfilería toda esta sal para absorber la humedad, pero está sellado, digamos, al vacío, así debería ser. Acá se hace artesanalmente, pero en el norte se hace al vacío esas dos láminas de vidrio y se coloca en las ventanas, ustedes siempre recomiéndenlo, es un poquito más caro, pero es aislante térmico. En el norte se debería hacer este aislante térmico de doble vidrio, donde hace 50 grados de calor, ¿qué les parece? Para mí no. No. ¿Algún otro? Creo que no igual. Yo tuve una charla con un arquitecto de La Plata, que él me invitó a su casa, tenía una casa muy linda, con pileta, todo, y tenía unos vidrios terribles, y tenía aire acondicionado en cada ambiente. Le digo, ¿por qué no pones termopanel en tus vidrios? Y me dice, ¿para qué? Y le digo, para que el calor no entre, porque en el norte es al revés. Vos tenés que evitar que el calor no ingrese a tu casa, porque tenés aire acondicionado. Entonces, ¿es necesario aislar térmicamente en el norte donde hay 50 grados de calor? No. Sí, ¿Es necesario aislar térmicamente en el norte donde hay 50 grados de calor? sí, Sí, ¿por qué? ¿Para qué? Para que le entre el calor. porque es lo mismo al revés. Al revés, Claro, muy bien, para que fíjense. mantengas el frío de tu casa, el aire acondicionado y no se te vaya. Claro, viste que dice mantenga su temperatura a 24 grados el aire acondicionado. Bueno, no lo puedes mantener a 24 grados si está mal aislada la casa y te ingresa todos los rayos del sol que tienen energía calórica
y te va a tratar de igualar a 50 grados como está afuera, porque eso trata Y siempre... profe, si alguien no tiene aire acondicionado en su casa, igual hay que aislarla térmicamente, porque ya sí, ahí no entraría ni saldría calor, porque es lo mismo. sí, tenés que aislarla térmicamente y vas a tener menos temperatura que afuera. Tendrás que, mi abuelita mojaba el piso, sí, ahí nomás cambiaba la temperatura. Fíjate que los viejos de antes mojaban las paredes y cuando se evapora eso, produce un efecto de refrigeración por evaporación, que es un temita más profundo, pero eso es lo que produce. Entonces se refresca el ambiente. Los viejos de antes hacían las casas más altas, en el verano mojan el piso en el norte, la gente que no tiene aire acondicionada, y las paredes, y eso genera, por un momento, se sientan a tomar unos mates bien calientes, y genera una sensación más agradable, ¿sí? Baja la temperatura de 50 grados de calor, 40 grados de calor, baja en ese ambiente. ¿Por qué? Porque se está evaporando esa agua y está generando un enfriamiento. Bien. Y alta, una aislación alta es la cubierta de techo y muros con aislación térmica. Vidrios termopaneles. Acá es cuando, fíjate, cuando la cubierta está aislada, los muros están aislados y los vidrios son termopaneles. Incluso las puertas ahora vienen inyectadas con poliuretano, las puertas de chapa, o sin poliuretano. ¿Sí? Ustedes cuando recomienden, el propietario dice, mira, he visto unas, a mí me ha pasado, he visto unas puertas de chapa muy baratas en un supermercado. Y digo, bueno, pero fíjate si están inyectadas, si están, puertas que dan al exterior, si están inyectadas con poliuretano. Si no están inyectadas con poliuretano, aparte de no aislarte nada, se va a escapar el calor, con la diferencia de temperatura, porque adentro va a haber 24 grados y afuera va a haber menos 10 grados en invierno, ¿sí? Entonces va a haber una condensación que a los 5 años va a estar toda podrida esa puerta. No es que no la pinte, sino que se está pudriendo desde adentro porque está constantemente condensando con ese choque de temperatura, ese delta T, y se termina corroyendo porque es de hierro, y bueno, vos la pintás por afuera, la pintás, igual se pudre, porque la corrosión viene desde adentro, porque está condensando constantemente, las 24 horas. ¿Sí? Bien, ¿se entendió esta tablita así de baja, media y alta? Sí, profe. Bueno, concretamente 80 kilocalorías está perdiendo más en una aislación de una vivienda baja, y en una buena aislación 60 kilocalorías por hora por metro cúbico. Acá hay un ejemplito, ¿sí? de un dormitorio, un dormitorio, por ejemplo, tiene 80, o sea que es una aislación baja. Yo multiplico los metros cúbicos por 80 kilocalorías por hora por metro cúbico. Entonces, me da 1728. ¿Qué? 1728 kilocalorías por hora. ¿Por qué me da eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, a ver, voy a dejar de compartir un cachito de pantalla y vamos a hacer una cuentita acá. A ver, por ejemplo, en el dormitorio 1, a mí me da 21,63 metros cúbicos, ¿sí? Entonces yo lo voy a multiplicar por 80 kilocalorías hora por metros cúbicos. Metros cúbicos se va a ir con metros cúbicos y me va a quedar, esta multiplicación va a ser igual a 1728 kilocalorías hora.
¿sí? Y yo así lo voy a mandar a comprar un artefacto al propietario. Mirá, compró un artefacto de 1728 kilocalorías hora. Bueno, va a ir a granja y el que la atienda le va a decir, bueno, vengo a buscar, ¿tiene un calorama de 1728 kilocalorías hora? Y seguramente el que la venda la va a mirar media rara, ¿sí? a la propietaria. Y como es buen vendedor, le va a decir, mire, no tenemos 1728, pero tenemos un artefacto de, por ejemplo, 2500 kilocalorías hora. Entonces el propietario va a venir a decir, mira, no tiene 1728. ¿Tiene 2500? ¿Va? Sí. Sí. O sea, mientras sea igual o más, mejor. ¿Qué ventaja tiene que sea más? Y que cuando haga 10 grados, porque este cálculo es para, siempre pensando en el día más riguroso que la gente que vive en esa vivienda que ustedes han proyectado, el día más riguroso de menos 10 grados, menos 15 grados, pueda poner al máximo el calorama y tener una temperatura confort, ¿sí? Si ustedes le hacen comprar un artefacto, ¿sí? de menos potencia que han calculado, bueno, primero va a andar al mango todo el año. Todo el año lo van a obtener al máximo. Como hay viviendas que tienen al máximo todo el año un calorama chiquitito, se empieza a ennegrecer y un artefacto andando a full todo el año, lo que hace es acortarle lo que se llama la vida útil, ¿sí? En cambio, un artefacto que yo lo tengo en medio de potencia, entonces me va a durar mucho más, ¿sí? Porque yo no lo estoy exigiendo. Es como si tengo el coche acelerado al mango siempre, y se va a terminar fundiendo el motor. Lo mismo es el tema de los artefactos. Entonces, a mí lo que me dé el cálculo, y ningún fabricante calcula vende un calorama en 1728 kilocalorías hora. Hay artefactos, todos son estándar, ¿sí? De 2000 calorías, 2500, 4000, 6000, 9000, ¿sí? Esos son más o menos los rangos de los artefactos de calefacción o que aportan calor al ambiente que nosotros vamos a encontrar en el comercio, ¿sí? Y así yo tengo que calcular, entonces, qué artefacto le voy a colocar. Fíjense, en el dormitorio 2 es mucho más grande, el dormitorio es 4x5 por 240, yo tengo 48 metros cúbicos, ¿sí? Esa multiplicación me da 48 metros cúbicos. Sigo teniendo una aislación baja, así que lo multiplico por 80, me va a dar 3840. Entonces yo pondré un calorama irá con este dato, y seguramente le venderá un calorama de 4000 o 5000 o 6000 calorías, ¿sí? Y fíjense qué tiene al lado acá. ¿Por qué dice el dormitorio tiro balanceado? A ver. Y el comedor acá tiro natural. ¿Por qué será? Por el reglamento. Bien, por el reglamento. Punto número 1. ¿Y la fundamentación técnica, por qué será? Si el propietario te pregunta que no sabe nada del Porque no reglamento. pueden ir tiro balanceado en dormitorio. ¿Ah? No pueden ir tiro balanceado en dormitorios. ¿Por qué? Yo soy el propietario y te digo, no, pero si un amigo mío me vende un calorama re barato, tiro natural, de 5000, el tiro natural y lo quiero Porque poner en el un dormitorio. calefactor en ¿Qué me el tenés que...? dormitorio no te puede tomar el aire del ambiente en un dormitorio. Bien.
No, entonces vos tenés que explicarle, bueno, no, porque el tiro natural toma aire del ambiente para hacer la combustión, ¿sí? Entonces, así como toma, puede con una contracorriente expulsar los gases quemados y va a generar una tragedia ahí. Aparte de estar prohibido por el reglamento. Camusi no me va a aprobar un tiro natural en el dormitorio. Y el responsable penal y civil va a ser el instalador, ¿sí? No el propietario que consiguió una ganga de un calorama de tiro natural de 5.000 kilocalorías que lo puede poner ahí en la pieza, ¿sí? Entonces, eso hay que dejarlo muy bien en claro y fundamentarlo. Por el reglamento y por qué, ¿sí? Fíjense que el comedor es mucho más grande y tiene 5 por 6 por 2,40. Profe, Sí. tengo una duda. Siempre que calculas, tenés que calcularlo como la aislación tipo baja. No, por eso vos tenés que ver qué aislación tiene la vivienda. ¿Qué aislación tiene la vivienda? ¿Sí? Y los planos o el cálculo se hace cuando ya la vivienda está avanzada. No, ¿O no, es en todo tu proyecto. de Vos cero, tenés a la que, par? claro, cuando vos haces el proyecto de tu vivienda, vas a hacer los planes de arquitectura, de obra sanitaria, de estructura, ¿sí? Y también tenés que hacer el plano de instalación de gas, eso se cobra aparte, y de electricidad, también se cobra aparte, ¿sí? Entonces vos has proyectado tu vivienda, ya sabés qué tipo de mampostería y qué aislación va a tener, ¿sí? Entonces vos, de acuerdo al proyecto, vas a calcular qué aislación va a tener, ¿sí? Si intervenís en una ¿Y construcción qué ya pasa hecha, si, por ejemplo, si yo ya tenía planeado o diseñado una casa con ciertos materiales y después no los consigo? O, por ejemplo, el de los vidrios termopaneles. Utilizo una ventana simple porque no encontré que tenga una cápsula de aire que va a pasar. y tenés que, Cambia ahí. claro, tenés que modificar, ¿sí? Tenés que modificar este cálculo. Total, para cambiar hay tiempo, digamos, porque la municipalidad no te va a hacer el problema porque vos cambies los caloramas. El tema es cuando el instalador, que puede ser vos o otro profesional, vaya a presentar los planos a Camusi, ¿sí? Entonces, ahí él tiene que, digamos, calcular bien, con los materiales que ya están hechos, calcular bien qué artefacto va a colocar, porque de eso depende también el diámetro de la cañería. O sea, es todo como una cadena, como un eslabón, ¿sí? Entonces, no es poner, digamos, los artefactos así al tuntún, porque le puedo pegar, le puedo errar de acá a la China, ¿sí? Acá hay todo un barrio que yo siempre lo pongo de ejemplo, porque yo hablé con el que calculo que no está más en la isla, es el barrio de la Plaza de los Animales, ¿sí? Él era representante de una empresa que tiene calderas y sistema de calefacción, y él me mostró el balance térmico que hizo por un programita que le mandaron de Buenos Aires, ¿sí? Hace muchos años, cuando esto era una novedad. Entonces, como a mí me interesó siempre el tema del balance térmico, me lo mostró y yo veía que el programita era para Buenos Aires, donde Buenos Aires en invierno hace -2 grados, -3 grados. Y las paredes son de otro material en Buenos Aires. Entonces yo le dije, este programa es para Buenos Aires, tiene un problema, que la diferencia de temperatura es muy baja, porque acá hace -10, -15 grados bajo cero. Bueno, él siguió y lo hizo y diseñó las calderas para una vivienda del norte. Entonces cuando llegó el invierno acá, fue un desastre, la gente se moría de frío. Son esas casas todas hechas de bloque de hormigón. Y bueno,
imagínense, los propietarios le hicieron un juicio, la empresa lo echó, le quitó la representación, y la empresa tuvo que hacerse cargo de cambiar las calderas por unas más grandes, porque había errado este cálculo él, ¿sí? Se confió en un programita que se hizo para el norte, ¿sí? Entonces tiene consecuencias. Aparte, no sé cómo le veo con el diámetro de las cañerías, porque al cambiar el consumo de una caldera, cambia el diámetro de las cañerías. Porque vos podés poner una caldera grande, pero si tus diámetros son chicos, no llega el caudal de gas, entonces esa caldera va a andar en mínimo. Así que es todo un problema. Todo se genera acá, digamos. No solamente tengo que ver qué tipo de artefacto voy a colocar, sino qué potencia va a tener, y eso surge de un calculito de balance térmico. Bien, he hablado bastante, así que le vamos a dar la palabra al profesor César Racedo, ¿sí? Si quiere opinar algo. Buenas. Sí, no, ahí lo que preguntaba Nati con respecto al tema de lo que es la aislación. Ahí el profe dice, bueno, si vos haces el proyecto, está bien, porque vos sabés qué tipo de aislación colocaste, está perfecto. Pero generalmente te llaman a instalaciones en donde a veces las paredes ya están hechas, la construcción ya está avanzada, que es generalmente cuando ocurre cuando te llaman para la instalación de gas. Te llaman, te dicen, "Che, tengo una instalación para hacer". Ah, bueno, listo, pasame los planos, qué sé yo, te pasan los planos, o vos vas a hacer el relevamiento. Pero vos no definís la aislación, porque capaz ya está definido y el constructor ya sabe qué tipo de aislación va a colocar y va a ponerle, como dice el profe recién, le decís, ¿qué tipo de aislación colocaste? Y puse el wichi, y está, con el wichi ya está. Para ellos el wichi ya es aislación térmica, aislación hidrófuga, y es una super vivienda. Y no es así, y el film de polietileno tampoco. Hay muchos que no colocan la aislación térmica. O sea, que la lana de vidrio es como que es muy cara, a ellos algunas es muy cara, entonces no colocan. En la cubierta de techo tampoco colocan el film de polietileno y la membrana, una membrana de 1 centímetro de espesor, que para ellos también es la aislación térmica. Yo siempre recomiendo colocar la aislación, como dice el profe, aislación de lana de vidrio, o lana de mineral, que no se usa mucho, pero bueno, la lana de vidrio es la que se utiliza como aislación térmica. Entonces, si vos no sabés qué tipo de aislación colocaron, o si ya está definida y vos no lo podés cambiar, esos 80 kilocalorías por hora por metro cúbico estarían bien, porque ahora vamos a ver otro tipo de cálculo, como dice ahí el profe. Hay distintos métodos para hacerlo. Si bien el más acertado sería hacer un balance térmico, como les dice el profe, que es un trabajito bastante exhaustivo y bastante bien hecho, y ahí determinás bien las kilocalorías que vas a necesitar. Pero es un trabajo muy puntilloso en el cual vos tenés que poner los materiales que vas a colocar, ¿sí? Las aislaciones, cuál es la transmitancia térmica que tiene cada material. Sí, es un trabajo bastante completo para determinar las kilocalorías. Así que, sí, el tema de este método, tenés que saber qué tipo de aislación van a colocar. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí dice, fíjense que dice 80 kilocalorías por hora por metro cúbico. Sí, no sé si el profe le comentó, seguramente que sí, porque yo entré tarde. Que la temperatura confort, como dice ahí, puede ser 24 grados centígrados, para otros puede ser 20 grados centígrados, de acuerdo a qué tan violento podrían ser cada uno. Pero bueno, se coloca en 24 grados, entre 20 y 24 grados la temperatura confort. ¿Sí? Entonces, dice ahí que las kilocalorías necesarias por metro cúbico son 80 kilocalorías por hora. O sea, para mantener 1 metro cúbico, ¿sí? 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, a 24 grados centígrados, 80 que está ahí también. ¿Sí? Por eso aparece el metro cúbico, aparece la cantidad y aparece el volumen. En 1 metro cúbico yo necesito 80 kilocalorías para mantener a 24 grados centígrados
un ambiente. Por eso aparece ahí la cantidad de volumen que tiene ese dormitorio. En el primer ejemplo, en el dormitorio 1, si les da un volumen, después lo multiplican por las las kilocalorías por hora por metro cúbico necesarias que necesito, en este caso 80, y les da el valor aproximado de ese calefactor. Sí, bueno, ese es uno de los métodos. Después más abajo, profe, no sé si le podés... Sí. Ahí. Después otra cosita que comentaba el profe del tema de las aislaciones, siempre tienen que estar aisladas las viviendas. Si vivís en el norte o vivís acá en el sur, la aislación es muy importante. No sé si ustedes tienen familiares en el norte, pero por ejemplo yo voy a Tucumán o a Entre Ríos, ¿sí? En Tucumán hace a veces 40 grados de temperatura, y en el verano tenés que estar encerrado en la cocina donde tienen aire acondicionado. No te podés mover de ahí. Si te moves de ahí, sos un huevo frito. ¿Sí? Entonces lo que ellos tienen no tienen aislación. En la chapa tampoco colocan aislación. Colocan las correas, los clavadores, ¿sí? Colocan la chapa y ya está. Y los muros también son ladrillos. ¿Sí? Eso es un horno. ¿Por qué? Porque el ladrillo toma o absorbe en este caso el calor que les da el sol del exterior, ¿sí? Y después a la noche, que es lo más complicado, por eso a la noche tienen aire acondicionado a full, esos ladrillos, ¿qué es lo que hacen? Toman ese calor que los tienen ahí guardado, lo tiran hacia el interior del ambiente. Por eso adentro es un horno, ¿sí? Por eso es muy importante también en el norte colocar la aislación. De la misma forma que acá, como ha comentado el profe, nosotros tenemos el ambiente a 24 grados, los artefactos a full, y si vos tenés una mampostería, por ejemplo, de bloque, y afuera hace mucho frío, por más que le pongas calefacción y llenes de artefactos, el calor va a tratar de igualar las temperaturas con el exterior, entonces el calor se va a escapar por el muro. ¿Sí? Y con más razón el tema de las ventanas, que es por donde más se pierde calor, ¿no? Que esté bien aislada y que tengan el muro, el vidrio doble, como decía el profesor recién. Bueno, acá tenemos otro ejemplo para poder calcular las kilocalorías del artefacto. ¿Sí? Se dice que cuando nosotros tenemos o vivimos en una localidad que la temperatura media o mínima anual generalmente ronda los 0 grados o más, por ejemplo las localidades del norte del país, ¿sí? Cuando nosotros tenemos o necesitamos, esas son las características de la localidad, nosotros necesitamos, para mantener un metro cúbico a 24 grados centígrados, necesitamos 50 kilocalorías por hora por metro cúbico. ¿Sí? Cuando la temperatura de la localidad es de 0 o mayor. ¿Sí? Eso se toma como premisa. 50 kilocalorías por hora por metro cúbico es lo que yo necesito para mantener un ambiente a 24 grados centígrados. Ahora bien, ustedes saben que hay localidades que no tienen esa temperatura, que la temperatura mínima puede ser como nosotros acá, puede ser de 10 grados bajo cero o puede ser 5 grados bajo cero, si se toma una temperatura promedio. Si ustedes, damos el ejemplo que pasó este año, en este año llegó la temperatura a 10 grados bajo cero. ¿Sí? 10 grados bajo cero y una sensación térmica de 17 grados bajo cero. Entonces, hay viviendas que no están preparadas para eso, y hubo varios días que la temperatura estuvo bajo cero. Entonces, por más que levante los calefactores al máximo, ¿sí? No esté bien aislada la vivienda, no les va a dar, ¿sí? Y ese calor que tienen dentro de la vivienda se va a escapar por las paredes, por las ventanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la temperatura es bajo cero? ¿Sí? Tenemos que hacer ahí un pequeño cálculo. Fíjense que ahí dice, ahora bien, si la temperatura externa es muy fría, como que sucede acá en nuestra ciudad,
como sucedió acá en nuestra ciudad en invierno, que llegó a rondar los 20 grados bajo cero, tenemos que sumar un porcentaje más a ese 50 kilocalorías por metro cúbico. ¿Cómo lo hacemos? Pregunta ahí. Se hace por cada grado centígrados que baja de temperatura, ¿sí? Nosotros tenemos que agregarle 2,5 kilocalorías por hora por metro cúbico a las 50 kilocalorías iniciales. ¿Sí? Entonces ahí tienen un pequeño ejemplo. En nuestra ciudad la temperatura mínima fue de 15 grados centígrados. Este valor lo multiplico por 2,5, ¿sí? Porque dijimos que por cada grado centígrado le sumamos 2,5 kilocalorías, me da como resultado 37,5. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Lo que estoy leyendo ahí en la clase. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces, este ejemplo dice, este valor lo sumo a las kilocalorías iniciales, que son 50 kilocalorías por hora por metro cúbico. Esos dos valores se suman, ¿sí? Y, por ejemplo, sumo 50 kilocalorías por 30, más 37,5, me da que yo tengo que utilizar 87,5 kilocalorías por hora por metro cúbico. ¿Sí? Ese es el valor que yo necesito para mantener un metro cúbico del ambiente del interior a 24, entre 20 y 24 grados centígrados. ¿Sí? Entonces se hace la misma operación que el profe les indicó anteriormente en el ejemplo. Tenemos el volumen, ahí tienen una imagen de la habitación, del dormitorio en este caso. Se saca el área y se lo multiplica por la altura. En este caso me da 28,80 metros cúbicos. ¿Sí? Y ese valor se lo multiplico por el que dijimos anteriormente, 87,5 kilocalorías por hora por metro cúbico. En este caso me da 2.520 kilocalorías por hora, que es la que yo voy a necesitar en ese dormitorio, en ese ambiente, para mantenerlo a una temperatura de 24, entre 20 y 24 grados centígrados. ¿Sí? No sé si hasta ahí me siguen. ¿Tienen alguna duda? Bien. La altura promedio, porque ese es un tema también. Generalmente nosotros hacemos lo que es el cielo raso en forma horizontal, plano, a los 2,40 m, 2,80 m, de acuerdo al gusto del cliente. Una clienta que yo estoy haciendo una obra quiere el cielo raso a 2,80 m, si puede ser 2,90 m mejor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ese calor que nosotros tenemos dentro de la habitación? Dijimos que el aire caliente es más liviano que el aire frío, entonces por eso el aire caliente se va a ir hacia arriba. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Si el cielo raso es plano, es fácil el cálculo, ¿sí? Por 2,40 directamente, pero ahora sí, la cubierta o el cielo raso es con una pendiente, ahí tienen que tener un poquito de cuidado, tienen que sacar un promedio de la altura. ¿Sí? Pero bueno, entonces, en este caso me da 2.520 kilocalorías, y como el profe le explicó anteriormente, ese es el cálculo que nosotros sacamos. ¿Sí? La temperatura mínima que tiene que tener ese artefacto para que no trabaje al máximo, ¿sí? Porque siempre calculamos con la temperatura mínima, pero no siempre vamos a tener 15 grados bajo cero. Ojalá que no tengamos siempre 15 grados bajo cero. Entonces ese artefacto puede estar en mínimo todo el año, y cuando llegue la temperatura más rigurosa, a los 15, 10 grados bajo cero, sabemos que colocando en máximo ese artefacto, o en mínimo, según las aislaciones que tengamos también, puede estar funcionando sin estar al máximo, y la temperatura de afuera es muy rigurosa, llegando a 15, 20 grados bajo cero. ¿Sí? Entonces, como le explicaba el profe, en este caso da 2.520. Le decís al propietario que tiene que comprar ese tipo de artefacto, y cuando va al comercio, el comercio vende una marca en particular, ¿sí?
esa marca en particular no tiene 2520 kilocalorías, entonces necesito otro artefacto siempre mayor al cálculo que hicimos. En este caso 3000, 3800, 4000, ¿sí? Y ahí les coloco como imagen en este ejemplo, una marca CTZ se puede ir a 3800, 4000 kilocalorías. Y el otro temita que tenemos que tener en cuenta, como este es un dormitorio, el propietario va a comprar un artefacto de 4000, pero el cliente le puede vender, el vendedor le puede dar un artefacto tiro balanceado, tiro natural, TBU, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que aclararle bien al cliente, ¿sí? Dejarle bien aclarado qué tipo de artefacto tiene que comprar. Tiro natural, tiro balanceado o TBU. ¿Sí? Ahí, como comentaba recién la compañera, de acuerdo al ambiente donde lo voy a colocar, es el tipo de artefacto, el tipo de tiraje que yo voy a colocar. Eso lo vimos en clases anteriores. ¿Sí? Así que puede ser, lo ideal es que sea mayor al cálculo que hicimos, que determinamos nosotros, para que ese artefacto, como les comentaba el profesor anteriormente, no esté trabajando siempre al máximo. ¿Sí? Entonces, este es un método también que lo pueden calcular. Para mí me parece el más acertado en este sentido, que sabemos la temperatura, siempre sabemos la temperatura. Y se usa 87,5 porque nosotros determinamos que la aislación es de media a baja. Nunca es una buena aislación, ¿sí? Porque la pérdida de calor o de temperatura la tenemos por cualquier endija, por el viento, cuando hay viento, ¿sí? El calor del interior se escapa por todos lados. Cuando se abre la puerta. Como el profe recién decía, los vidrios puede ser que no sean vidrios dobles, lo compran finalmente todos tratamos de comprar los más baratos, ¿sí? A veces nos olvidamos que tiene que ser lo mejor y compramos todo en el norte. Dice, en el norte está más barato, pagamos el transporte y nos traen todos los materiales. Pero, por ejemplo, la carpintería en el norte, la mayoría no tienen el vidrio doble con la cámara estanca hermética en el medio, ¿sí? Entonces, van y colocan esa carpintería, levanta la calefacción, afuera hace frío, y empieza una catarata en la ventilación, en la carpintería, en el vidrio, tanto como el vidrio como en el marco de las ventanas. Si no tienen aislación, empieza a condensarse y empiezan a manchar las paredes. Bueno, todo ese tipo de inconvenientes. Entonces, a la hora de realizar la instalación tenemos que ver eso, el tema de las aislaciones. Y bueno, con este pequeño cálculo pueden realizar o determinar qué tipo de potencia tiene el artefacto. ¿Sí? Profe, sí, profe, disculpa que te interrumpa. Ya son 10:15 y yo tengo que entrar a la otra clase. ¿Podemos dejar hasta acá? Sí, lo que yo estaba viendo que en el modo todavía no lo han subido a la clase. Sí. ¿Puede ser? Sí, no lo han subido. Bueno. Seguimos la próxima clase. Que vayan masticando esto. Sí. Sí, una consultita, chicos. Ustedes tienen... Bueno, de última yo se lo subo al grupo para que vean la clase, porque si no, para que no se atrase. Ok. ¿Sí? Me parece sería el grupo se los paso así en PDF para que la vean y la analicen. Porque más adelante aparecen las actividades. Ok. ¿Sí? Bueno, por favor. Listo, estamos en contacto. Bien. Que tengan buen día.